Pocos habrían imaginado que la Tercera Guerra Mundial no comenzaría con las superpotencias, sino con un solo conflicto localizado, uno que durante años se había convertido en parte rutinaria del ciclo diario de noticias. En la primavera de 2025, las tensiones entre Irán e Israel alcanzaron un punto de quiebre crítico. El mundo observaba con preocupación, pensando que era otro estallido serio, pero nada más allá de lo que ya habíamos visto decenas de veces antes. Lo que nadie esperaba era que Irán ya tuviera armas nucleares. Durante décadas, las agencias de inteligencia y los expertos negaron esta posibilidad. Y sin embargo, Teherán no solo había desarrollado ojivas nucleares, sino también sistemas de lanzamiento capaces de alcanzar cualquier objetivo en Medio Oriente. Para cuando esta verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Aquí es donde comienza nuestro escenario. No es una profecía, es una posibilidad real, basada en tendencias geopolíticas actuales que se están desarrollando en tiempo real. No tomamos partido. Nuestro canal mantiene una posición neutral y hace un llamado a la paz, la conciencia y la responsabilidad. Pero en el mundo volátil de hoy, un solo error de cálculo, una línea cruzada, podría desencadenar consecuencias irreversibles para todo el planeta. Y si ese momento llega, la humanidad no se enfrentará simplemente a otra guerra. Se enfrentará al final de su propia historia. Este video explora cómo podría ser ese final. Cuando, en enero de 2024, los científicos del Boletín de los Científicos Atómicos movieron las manecillas del reloj del juicio final a 90 segundos antes de la medianoche, no fue una noticia que generara revuelo. La mayoría simplemente pasó de largo el titular, pero en realidad era el momento más cercano en el que la humanidad había estado al desastre global. 90 segundos es simbólico, pero también escalofriantemente preciso. Estamos a solo 2 decisiones de la autodestrucción. No se trata de alarmismo científico. El mundo ha estado al borde de una guerra nuclear más de una vez. En octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el destino del planeta dependió de unas pocas llamadas telefónicas. La Unión Soviética había desplegado misiles nucleares en secreto en Cuba. La inteligencia estadounidense los descubrió, y el presidente Kennedy anunció un bloqueo naval. Durante varios días de tensión, ambas superpotencias estuvieron al borde del lanzamiento. Solo un acuerdo diplomático extremadamente frágil, los soviéticos retirando sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos quitara los suyos de Turquía en silencio, evitó el desastre. Por primera vez se estableció una línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Fue la primera vez que la humanidad miró cara a cara al apocalipsis nuclear. La segunda vez ocurrió el 26 de septiembre de 1983. El sistema de alerta temprana soviético detectó 5 misiles nucleares estadounidenses en camino. El oficial Stanislav Petrov debía reportarlo como un ataque real, lo que habría desencadenado una respuesta inmediata. Pero no lo hizo. Confió en su intuición y concluyó que era una falsa alarma. Y tenía razón. La luz del sol reflejada en las nubes había confundido a los satélites. Si no fuera por esa decisión, tal vez no estaríamos aquí. Su historia permaneció clasificada durante años, pero fue la segunda vez que el juicio de un solo hombre salvó al mundo. El tercer incidente fue el ejercicio militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte llamado Able Archer 83. Estas maniobras simulaban un ataque nuclear contra la Unión Soviética, y Moscú lo tomó en serio. La URSS puso en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Solo gracias a que la inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido entendió la gravedad del momento y actuó rápidamente para desescalar la situación, se evitó la catástrofe. Más tarde, el presidente Ronald Reagan admitió que fue entonces cuando comprendió verdaderamente cuán frágil era todo. No son escenas de una novela distópica, son hechos documentados en archivos desclasificados,
Una y otra vez el mundo ha estado al borde, y cada vez fue la suerte, la razón o una orden cancelada lo que nos salvó. Pero el año 2025 es distinto. Una nueva generación de líderes ha crecido en una era digital relativamente tranquila. Para ellos, la palabra apocalipsis suena abstracta. Las negociaciones están impulsadas por emociones, su retórica está cargada de amenazas. Han olvidado lo aterrador que es realmente el fuego nuclear. Y ahora pasemos al escenario de un apocalipsis nuclear. Nadie esperaba que el ataque fuera tan repentino, tan preciso y tan devastador. El 12 de junio del año 2025, los Estados Unidos y varios aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte lanzaron una operación militar a gran escala contra instalaciones sospechosas de albergar armas nucleares e infraestructura militar en Irán. La justificación oficial: prevenir el despliegue inminente de armamento nuclear por parte del régimen iraní. A puerta cerrada, la Agencia Central de Inteligencia presentó datos satelitales y comunicaciones interceptadas que sugerían que Irán ya había finalizado en secreto varias ojivas y se preparaba para armarlas. La mayoría de los líderes occidentales creía que la amenaza podía neutralizarse con una intervención limitada, pero lo que sucedió después sorprendió al mundo entero. En el tercer día de la campaña, una división mecanizada estadounidense estacionada cerca de la frontera entre Irán e Irak fue alcanzada por lo que inicialmente se creyó que era un arma convencional de alto poder. Solo horas después, la inteligencia confirmó la verdad. Irán había utilizado una ojiva nuclear táctica cuya existencia nunca fue reconocida, ni su uso anticipado. La explosión incineró instantáneamente a más de 5.000 soldados. Los niveles de radiación se dispararon en todo el desierto, obligando a evacuar de emergencia al personal sobreviviente. En un solo momento, el equilibrio de poder y las reglas del enfrentamiento se desintegraron. El mundo se paralizó. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se había utilizado un arma nuclear en combate. Pero eso no fue el final, fue el comienzo. 18 horas más tarde, Israel lanzó un ataque de represalia contra el centro de enriquecimiento nuclear de Irán, en Bushehr. Las Fuerzas Armadas israelíes no dieron aviso alguno. La ojiva era de bajo rendimiento, pero extremadamente precisa, detonada justo por encima de la instalación para minimizar la radiación. Aún así, las consecuencias fueron catastróficas. El fuego ardió durante días y las imágenes satelitales mostraron un hongo nuclear que confirmó lo que todos temían. El conflicto había cruzado la línea. Los mercados colapsaron en tiempo real. El petróleo superó los $400 por barril, cuando Irán respondió bloqueando el estrecho de Hormuz, deteniendo casi un tercio del suministro mundial de crudo. Buques cisterna fueron atacados con drones y minas navales. Las cadenas de suministro globales se rompieron de la noche a la mañana. El precio de la gasolina se duplicó en Europa y América del Norte en cuestión de semanas. Estallaron disturbios en ciudades que ya sufrían por la inflación y la inseguridad alimentaria. Las tensiones geopolíticas estallaron. Rusia movilizó tropas hacia Siria bajo el pretexto de estabilización regional, tomando control de bases militares clave y realizando maniobras conjuntas con Irán. China, aunque pidió oficialmente la desescalada, desplegó en secreto misiles balísticos de alcance intermedio en nuevas bases de lanzamiento en Pakistán, una advertencia directa para la India y la presencia naval estadounidense en el Océano Índico. Mientras tanto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte activó su protocolo de paz más severo, nivel de defensa número 2, un paso antes de la guerra nuclear. Submarinos con armamento nuclear fueron enviados a posiciones estratégicas en el Atlántico y el Pacífico. Las fuerzas aéreas europeas iniciaron patrullas permanentes con armamento activo. Washington ordenó la evacuación del personal no esencial de sus embajadas en todo Oriente Medio.
Se activaron búnkeres de emergencia en Washington, Londres, Berlín y Tokio. Durante días, las noticias mostraban cintillos rojos. La crisis global se intensifica. Los analistas no podían seguir el ritmo de los acontecimientos. Las redes sociales se inundaron de informes contradictorios, imágenes de cielos iluminados, interrupciones en las comunicaciones y rumores de más ojivas listas para usarse. El miedo se propagaba más rápido que los hechos. Los refugios urbanos se llenaron hasta el límite. Se agotaron las reservas de yoduro, de potasio y tratamientos contra la radiación. La humanidad se preparaba para el próximo golpe, pero nadie sabía dónde caería. El punto de no retorno ya había sido cruzado. La diplomacia había fracasado, la disuasión también. Y por primera vez en la historia moderna, el mundo estaba en guerra con lo impensable sobre la mesa. El mundo apenas comenzaba a asimilar el impacto de los intercambios nucleares tácticos en Oriente Medio, cuando comenzó la siguiente oleada, más rápida, más amplia y completamente fuera de control. Para octubre del año 2025, la línea entre una guerra regional y una catástrofe global casi había desaparecido. Como una fila de fichas de dominó cayendo una tras otra, alianzas, rivalidades y tensiones de décadas estallaron sin freno. Todo empezó en Asia del Sur. Con Irán en llamas e Israel bajo fuego de represalia, Pakistán emitió un ultimátum a la India exigiendo la retirada inmediata de tropas cerca de la frontera disputada en Cachemira, invocando derechos de defensa preventiva. La India se negó. El 3 de octubre, a las 4:32 de la mañana, monitores sísmicos de todo el mundo registraron una detonación en el desierto de Thar. Los medios estatales de Pakistán negaron el uso de armamento nuclear, pero las imágenes satelitales contaban otra historia. La India respondió con ataques quirúrgicos a lo largo de la línea de control. Ambas naciones entraron en alerta nuclear total. Millones comenzaron a evacuar las principales ciudades. El pánico se apoderó del subcontinente. Simultáneamente, las tensiones en Asia Oriental estallaron. Durante meses, Corea del Norte había incrementado sus pruebas de misiles, aprovechando el caos mundial. El 9 de octubre, un misil balístico sobrevoló Seúl y cayó justo en el mar. Corea del Sur, respaldada por compromisos estadounidenses, lanzó ataques de precisión en las afueras de Pyongyang. Corea del Norte respondió con una detonación nuclear subterránea y la movilización masiva de tropas. A los civiles se les ordenó entrar en refugios. Japón activó sus sistemas de defensa antimisiles. La región se preparaba para una guerra a gran escala. En el mar de China Meridional, finalmente se encendió la mecha. Un grupo de portaaviones estadounidenses que patrullaba aguas internacionales cerca de arrecifes en disputa fue alcanzado por un misil hipersónico. El Pentágono guardó silencio durante horas antes de confirmar. El portaaviones USS Theodore Roosevelt había sufrido daños graves, con más de 400 víctimas. China negó cualquier participación, culpando a actores no identificados, pero las agencias de inteligencia globales señalaron directamente a un misil lanzado desde Hainan. Los Estados Unidos emitieron un ultimátum de 24 horas. China respondió primero políticamente, luego militarmente, atacando activos navales cerca de Taiwán, que declaró ley marcial. La isla se preparaba para una invasión. Las potencias mundiales ya no emitían advertencias, lanzaban golpes. Rusia, tras fortificar sus posiciones en Siria y Europa del Este, acusó a los Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de provocar una desestabilización global y trazó sus propias líneas rojas. El 15 de octubre, un misil táctico explotó cerca de una base aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el este de Polonia. Al principio se pensó que eran explosivos convencionales, pero los detectores de radiación confirmaron lo contrario. Polonia, Alemania y los Estados Unidos respondieron. A las 18:17 horas, tiempo medio de Greenwich, una ojiva nuclear de bajo rendimiento impactó Kaliningrado.
Los medios rusos lo calificaron como un acto de guerra. Moscú declaró alerta nuclear total. Submarinos se desplegaron en el Ártico y el Atlántico Norte. Se observaron lanzadores móviles desplazándose por Siberia. En los días siguientes, la economía global colapsó. Las bolsas de valores se congelaron, se desplomaron y nunca volvieron a abrir. Los sistemas de emergencia fallaron. El petróleo superó los $700 por barril antes de desaparecer completamente de los mercados. Los envíos de alimentos se detuvieron. Las aerolíneas suspendieron vuelos. Los barcos abandonaron los puertos, incapaces de navegar entre bloqueos y campos minados. Las cadenas de suministro se derrumbaron en cuestión de horas. Las megaciudades comenzaron a desmoronarse. Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, todas vivieron evacuaciones espontáneas. Los metros se llenaron de ciudadanos desesperados. Los apagones de GPS e Internet interrumpieron las comunicaciones y los desplazamientos. Los supermercados se vaciaron en horas. Las filas para obtener combustible se extendían por kilómetros. Las transmisiones de emergencia pedían buscar refugio o evacuar, pero pocos creían tener un lugar al que ir. Los bancos cerraron, las fronteras se clausuraron. Drones sobrevolaban las capitales. La palabra guerra perdió su sentido, se había vuelto total. Ningún rincón del planeta quedó intacto. Los diplomáticos desaparecieron de la escena pública. Los líderes mundiales se escondieron en búnkeres secretos. Los gobiernos emitieron mensajes pregrabados, hablando de resiliencia, unidad y paz, pero detrás de cámaras solo quedaba una pregunta: ¿cuánto tiempo nos queda? La humanidad encendió la mecha. Ahora solo quedaba esperar la explosión. No comenzó con sirenas, sino con silencio. A las 3:12, hora universal, del 3 de diciembre del año 2025, una anomalía de radar sobre el Mar del Norte activó la secuencia final. Minutos después, los satélites infrarrojos detectaron múltiples lanzamientos desde territorio ruso. Al mismo tiempo, los sistemas de alerta temprana de Estados Unidos confirmaron ojivas entrantes. Lo impensable dejó de ser hipotético, ya estaba en marcha. En los siguientes 45 minutos, más de 800 misiles nucleares surcaron el cielo. Submarinos, silos, lanzadores móviles, todos fueron activados en un intercambio sincronizado de aniquilación. Nueva York fue la primera en desaparecer. Una ojiva impactó en el sur de Manhattan con una potencia superior a 800 kilotoneladas. La onda expansiva arrasó todo en un radio de 10 kilómetros. El incendio posterior consumió lo que quedaba. Los equipos de emergencia jamás lograron salir. Al otro lado del Atlántico, Moscú corrió la misma suerte. El Kremlin, la Plaza Roja, todo el centro de la ciudad fue reducido a ceniza fundida. Washington, Londres, Pekín, París, Berlín, todos los objetivos nucleares conocidos fueron alcanzados en menos de una hora. Quienes no fueron vaporizados en las explosiones iniciales enfrentaron algo peor. La radiación térmica atravesó carne, concreto y acero. Vientos de más de 1000 kilómetros por hora arrasaron las ciudades. El vidrio se convirtió en metralla. El fuego devoró suburbios y bosques. Hospitales, plantas eléctricas y centros de datos quedaron en ruinas o envueltos en llamas. El aire se volvió tóxico. El agua hirvió. No hubo escape. En menos de 24 horas, más de 1.000 millones de personas habían muerto. Naciones enteras desaparecieron del mapa. El corredor occidental de Rusia se desintegró. La costa este de Estados Unidos dejó de existir. Europa Central se transformó en una zona de silencio radiactivo. India, Pakistán y gran parte de Asia Oriental quedaron cubiertas por nubes de ceniza tan densas que los satélites ya no podían distinguir tierra de océano. El estruendo de las explosiones dio paso a un silencio más profundo y aterrador, no de paz, sino de borrado absoluto. La segunda ola trajo el colapso a escala planetaria. Pulsos electromagnéticos masivos provenientes de detonaciones a gran altitud fundieron la infraestructura electrónica.
Los satélites desaparecieron. El sistema de posicionamiento global dejó de funcionar. Las comunicaciones se cortaron. Aviones cayeron del cielo. Sin internet, sin radio, sin gobiernos. El sistema nervioso digital de la civilización colapsó. Y luego llegó la oscuridad. Un manto denso de hollín, ceniza y residuos radiactivos ascendió hasta la estratosfera. Las temperaturas globales comenzaron a caer cada hora. La luz del sol se apagó. Un velo gris cubrió la tierra. La fotosíntesis se detuvo. Las cosechas se marchitaron. Los incendios en continentes enteros arrojaron aún más carbono y escombros a la atmósfera, iniciando las primeras fases del invierno nuclear. Los niveles de radiación superaron los límites de supervivencia. Las zonas de caída radiactiva se expandieron caóticamente con el viento y el clima. La lluvia se volvió ácida, los ríos se tornaron negros, la piel se ampollaba en minutos bajo el cielo expuesto. Los animales morían por millones. Los océanos, antes cuna de vida, se llenaron de cadáveres flotantes y floraciones químicas. Los búnkeres subterráneos activaron protocolos de emergencia. Los jefes de Estado, los pocos que quedaban, emitieron transmisiones distorsionadas prometiendo orden y represalias. Pero sus voces eran ecos débiles en un mundo moribundo. La mayoría de los sobrevivientes no los oyeron, y la mayoría no quería hacerlo. La oscuridad digital fue igualada por la física. Con las redes eléctricas destruidas y los sistemas de respaldo fallando, las ciudades quedaron sumidas en la penumbra total. La noche y el día se volvieron indistinguibles. Las estrellas desaparecieron tras las nubes de ceniza. Los incendios ardieron sin control durante semanas. Los sobrevivientes buscaban comida con linternas si tenían alguna. Figuras con trajes radiactivos vagaban por las ruinas de antiguas capitales, no buscando enemigos, sino comida, agua y aire limpio. No hubo vencedores, no hubo declaraciones, no hubo discursos televisados. La guerra comenzó y terminó en menos de un día, pero sus consecuencias se extenderían por generaciones, si es que quedaba alguien para recordarlas. Para el año 2026, la Tierra ya no se parecía al planeta vibrante que una vez fue. El cielo se había oscurecido. Un espeso velo de hollín, expulsado a la atmósfera superior por cientos de detonaciones nucleares y los incendios posteriores, bloqueó casi por completo la luz solar. Las temperaturas globales descendieron entre 10 y 15 grados centígrados. Comenzó a nevar en lugares donde nunca antes había nevado. Incluso los trópicos sufrieron heladas. Los días se volvieron eternamente nublados, las noches más frías de lo que muchos podían soportar. El ecosistema global, afinado durante milenios, colapsó en cuestión de meses. Sin luz solar, las cosechas fracasaron rápidamente. Trigo, arroz, maíz, todos los pilares de la supervivencia humana se marchitaron en campos oscuros y helados. Ni siquiera las variedades modificadas genéticamente resistieron el cambio abrupto. Las cadenas de suministro ya habían sido destruidas en la primera oleada de ataques, y ahora los almacenes de comida se vaciaban más rápido de lo que podían protegerse. El hambre global se convirtió en el nuevo idioma universal. Quienes sobrevivieron a las explosiones ahora estaban a merced del frío y el hambre. Para finales del año 2027, entre un 70 y un 80% de los sobrevivientes de la guerra habían muerto, no por las bombas, sino por el hambre, la exposición y las enfermedades. En el hemisferio norte, vastas regiones quedaron inhabitables. La radiación cubría centros urbanos, zonas industriales y corredores bajo el viento. Los patrones de caída radiactiva eran impredecibles. Ciudades estructuralmente intactas resultaban letales por décadas. Yodo médico, trajes de protección, agua potable, eran lujos que casi nadie tenía. Los casos de cáncer se dispararon entre los sobrevivientes, pero ya no existía infraestructura médica para diagnosticarlos o tratarlos. Las mutaciones aún no eran visibles, pero el daño genético a largo plazo ya había comenzado. La supervivencia se volvió regional.
Pequeños núcleos humanos se refugiaron en las zonas menos afectadas del planeta. El sur de Sudamérica, partes del sur de África, islas remotas sin valor estratégico. Estos enclaves se volvieron extremadamente protectores de sus fronteras, sus alimentos y sus fuentes de energía. Donde antes había gobiernos, ahora quedaban milicias locales, unidades militares disueltas o liderazgos improvisados. Las naciones ya no funcionaban. La idea de una comunidad global murió en silencio junto con la última señal de Internet. Sin comunicación, sin leyes, sin moneda común ni diplomacia, cada enclave se convirtió en un mundo aparte. La gente no comerciaba con oro ni petróleo, sino con calor, agua limpia, calorías y baterías. Los paneles solares se custodiaban como armas. Los almacenes abandonados eran minas de oro. Quienes tenían energía la racionaban para comprar lealtad. Quienes no la tenían saqueaban o morían congelados. La dignidad humana se erosionó lentamente bajo la presión de la necesidad. Surgieron mercados negros donde una linterna, antibióticos o gas propano valían más que una vida humana. A comienzos del año 2027, las estimaciones colocaban la población mundial restante entre 300 y 500 millones, frente a 8.000 millones solo 2 años antes. La mayoría vivía lejos de las grandes ciudades, en valles y selvas, en pequeñas costas o montañas remotas. Ya no había censos, ni satélites para mapear migraciones, ni consenso sobre lo que vendría después. El contacto entre enclaves era raro y a menudo hostil. Se hablaba de reconstrucción, en voz baja, con esperanza, pero por ahora la supervivencia era el único idioma que quedaba. No hubo vencedores, solo silencio, humo y cenizas. Las naciones que alguna vez se enorgullecían de sus banderas y fronteras dejaron de existir. Internet, el último símbolo de la conexión global, yacía muerto. Cables cortados, satélites calcinados, datos perdidos en el vacío. Los idiomas aún existían, pero ya no quedaba nadie para traducirlos. Las ciudades que antes brillaban de luz se convirtieron en mausoleos de vidrio y acero. El planeta no terminó con un solo estallido, sino con un colapso lento, doloroso, imparable, demasiado extenso para revertirse, demasiado complejo para arreglarse. La pregunta de quién lo empezó ya no tenía sentido. Nadie recordaba qué bomba fue la primera, qué ultimátum rompió el último hilo. La verdad fue enterrada junto a los servidores y silenciada junto a los líderes que la dijeron. La culpa, que alguna vez fue un arma política, se volvió irrelevante en un mundo sin justicia, sin prensa, sin historia. Este es el final que construimos con nuestras propias manos, pedazo a pedazo, advertencia tras advertencia, ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Cada generación prometió que no lo permitiría. Cada gobierno aseguró tener el control, pero la arrogancia, el miedo y las viejas rivalidades ganaron la última votación. Y sin embargo, este futuro no está escrito en piedra. Aún es solo un escenario, no una profecía, no un destino. Todavía hay tiempo para actuar. Todavía hay tiempo para romper el patrón. Todavía hay tiempo para elegir la diplomacia en lugar del dominio, la cooperación en vez del caos. Pero esa ventana se está cerrando. El reloj avanza y estamos demasiado cerca del abismo. Si nada cambia, estas palabras podrían leerse como una esquela, no de una sola nación, sino de toda la humanidad. Si pudieras dirigirte a los líderes del mundo ahora mismo, ¿qué les dirías? Escríbelo en los comentarios. Queridos amigos, si este video les gustó, denle me gusta y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos estrenos. Gracias por mirar.